Ya, lo que hemos realizado en esta hoja es el circuito modelo que resulta del balance de carga. Antes se había visto que el balance de carga es que el valor medio de la corriente en el condensador es 0 y se había obtenido esta ecuación. Entonces, este término está representando la carga, el voltaje V, y en realidad es la corriente, que como tiene un signo menos, sería una corriente de sentido contrario a la corriente que circula desde el positivo hacia el negativo. Por tanto, aquí está marcada con ese sentido. Esta corriente menos de IL también está marcada entrando a este nodo para que la sumatoria de las tres corrientes nos dé 0. Entonces aquí está la corriente I sub X más la corriente menos D sub R y más la corriente menos D' IL da 0. La sumatoria de las corrientes a un nodo es igual a 0. Entonces, como esta corriente es menos D' IL, tenemos aquí una fuente dependiente de valor de' I sub L, pero en este sentido. Luego, el circuito que resulta del puerto de entrada. Esto básicamente relaciona la corriente de la fuente con el voltaje de la fuente. Esta ecuación resultó al analizar la corriente de la fuente, que básicamente era igual a, como se observa aquí, era igual a la corriente I sub L menos la corriente del diodo. Y aquí habíamos llegado antes a esta expresión para la corriente de la fuente. Esta corriente de la fuente, el valor medio no es 0, simplemente estamos encontrando el valor, y aquí está obtenido en términos de esta corriente I sub X, que habíamos encontrado que es este valor, R por I sub L sobre TS, más QR sobre TS. Y esto es entonces lo que estamos escribiendo aquí, y estamos obteniendo el modelo del puerto de entrada. Entonces, para completar el modelo del puerto de entrada, lo que vemos es que el valor medio de la corriente I sub G es igual a la sumatoria de tres corrientes. Entonces voy a dibujar las tres corrientes aquí. Una corriente dice que es I sub L, otra corriente de' I sub L. Pero aquí, en realidad, esto lo que me da la visión es de que no es más que 1 menos D', pero 1 menos D' es D. Y por tanto, tendríamos que esa corriente no es más que la corriente D por IL. Esta es la corriente D por IL. Pongámosle acá arriba. Aquí 1 menos D' es D. Sería D y L. Y la otra corriente que debo sumarle es IX. Entonces, en este nodo, la corriente que ingresa, que es I sub G, va a ser igual a D y L más esta corriente que sería I sub X. Entonces, ahora vamos a completar el circuito. Usando los modelos parciales, vamos a construir un solo modelo global. Entonces, del balance voltio segundo teníamos este circuito que le vamos a reproducir acá. Sería, este es el de, bueno, empezaríamos por este que es del puerto de entrada. Entonces, este lo vamos a dibujar primero. Aquí, en el puerto de entrada, que es aquí más o menos D sub G, y aquí la D I sub L, pero voy a ponerle primero la I sub X, sí, para la I sub X le voy a poner acá, ok, ya vamos a ver la razón, D I L,
El segundo circuito que voy a escribir es el del balance voltio segundo, que era este de aquí, que voy a escribir aquí a continuación. Más menos dBg, y tenemos la otra fuente hacia abajo que vale menos más d' por b. Y hasta ahí tenemos el segundo. Y el tercero lo tenemos más arribita, nada más que voy a copiar desde aquí hacia acá. Es este circuito que tiene esta fuente de prima y L. Luego tiene la fuente IX. Y finalmente tiene la resistencia. Aquí la tensión B. Así está. Entonces, con esto se completa el circuito que debe ser ahora obtenido mediante transformadores, o dibujado usando transformadores. Entonces vamos a realizar ese procedimiento más acá abajito, el dibujo del circuito con transformadores. Entonces aquí pongamos la fuente B sub G, aquí está I sub X y sub X. Y aquí entre estos dos vemos que la tensión aquí es dB sub G y aquí es B sub G. Y aquí, si nos referimos a una lámina anterior, vemos que esta era la corriente I sub L. Y aquí en el primario estaría la corriente D I sub L. La corriente entra por el punto. Esta corriente que entra por el punto sería la corriente de I sub L. Y por el punto saldría la corriente I sub L. Y la relación de transformación es que como en estos terminales hay más Vg, acá hay la tensión más menos dVg. Entonces la relación es de 1 a D. Y ahora procedemos a encontrar el transformador de este otro lado. Asimismo colocamos un transformador y colocamos la fuente tal como está hacia arriba, y aquí la resistencia más B de la corriente sub X, y analizamos aquí. Entonces aquí en estos terminales vemos que la tensión es de prima B con el punto hacia abajo, ¿sí? El positivo está hacia abajo, entonces si aquí está la tensión sería con el punto hacia abajo más menos de prima B. Y acá la tensión en más B está con el positivo hacia arriba, entonces pongo el punto en el positivo y ya tengo la tensión B. En cuanto a las corrientes, vemos que por aquí circula la corriente I sub L entrando por el terminal sin punto. Aquí la corriente en cambio entra por el punto, entonces aquí esta corriente entra por el punto, aquí sale del punto, entonces la relación es positiva. Y esta corriente entonces es de prima I sub L. Y la relación de transformación entonces, como vemos aquí, es de prima B. Aquí el voltaje en este es más menos B. Más B. Entonces si de aquí de este secundario a este pasa con de B a D', la relación es de prima a 1. Y este es el modelo con transformador. Esta sería la respuesta, pero se requiere tener una respuesta un tanto más simplificada. Para lo cual lo que vamos a hacer es unir estos dos transformadores en uno solo, pero
lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que no debemos perder la corriente I sub L, porque esta I sub L es la que nos da el valor de I sub X. Recuerden que I sub X, lo que es I sub X, es igual a TR sobre TS por IL más QR sobre TS. Pues no debemos perder en nuestros esquemas a la corriente I sub L, porque esa nos define I sub X. Entonces, finalmente, para encontrar el circuito